¿Qué tal, queridos amigos? A través de la historia hemos tenido presidentes de toda índole. Austeros, como don Adolfo Ruiz Cortines, populares, como López Mateos, o bien Lázaro Cárdenas más atrás, genocidas, como Gustavo Díaz Ordaz, Luis Echeverría, incultos, ignorantes y magnicidas, como Peña Nieto, enloquecidos por el poder y magnicidas también, como Carlos Salinas de Gortari, frívolos, muy frívolos, como José López Portillo, mandilones, como Vicente Fox, elementos que desgraciadamente han quedado en la historia como marcados por su negligencia. Fíjense, es curioso, a Miguel de la Madrid le importaba un comino lo que dijeran de él, excepto que fuera ladrón. Y fue un ladrón, porque lo primero que hizo fue depositar dinero en Suiza, 42 millones de dólares, como fue consignado en los Estados Unidos. Y era un ladrón que se convirtió después en represor, gracias a su brazo ejecutor, Manuel Bartlett Díaz, que era su secretario de Gobernación. Hemos tenido un presidente que quiso manejar al ejército como le dio la gana y resultó que el ejército lo manejó a él como le dio la gana, convirtiéndolo en una caricatura de comandante supremo con aquel traje militar, la larga casaca militar que lo hacía ver como aquel personaje de caricatura Gasparín, me refiero a Calderón, por supuesto. Hemos tenido de todo, pero nunca habíamos llegado a un grado tal en el que el presidente no solamente fuera mentiroso y dijera otros datos que no van de acuerdo con la realidad, que inaugurara obras que dice que no son faraónicas, pero que son vergonzosas para el pueblo de México y además que resultan mucho más onerosas para el pueblo de México que las que ya estaban previstas, como en el caso del aeropuerto de Santa Lucía, supuestamente inaugurado hace unos días. Y además es un hombre que dilapida, viola constantemente, dilapida su poder en violar constantemente la Constitución. Como alguien ha dicho por ahí, ha sido un violador serial de la Constitución. Y esto lo va a tener que pagar tarde o temprano. Por eso le aconsejo al presidente que se retire, todavía tiene tiempo de hacerlo con alguna dignidad, porque además está mal de sus facultades mentales, porque además está enfermo, porque además ya no actúa con la imparcialidad y la serenidad que se requiere para ejercer el cargo de presidente de la República. Una prueba la tuvimos el día de hoy, en que presentó uno de esos tweets, como le llaman, absolutamente falso, que ha sido desmentido de mucho tiempo atrás, antes de que hoy lo diera a conocer como su gran descubrimiento en la famosa Mentirosa de la Mañana. Claro, es contra un periodista crítico, es contra quien denunció los abusos de sus hijos. Hay unos que dicen, cuando les digo lo de los hijos de López Obrador, sobre todo de José Ramón y de sus casas grises en Houston, eso es cosa de sus hijos, no tiene que ver el presidente. Cuando el presidente es el que los defiende porque son sus hijos y porque no hay manera de que pueda él responder con claridad la razón por la que sus hijos viven como millonarios y han recibido canonjías de muchas empresas a las que les han servido como traficantes de influencias, que es lo que han sido. Y esto es un delito también. Como no ha podido justificar los abusos tampoco de su gabinete, ni los abusos de sus hermanos, ni los abusos de sus primas, que tiene contratos todavía con Pemex, no se les han cancelado. Como hay una enorme corrupción en su entorno, entonces llega ya a la calumnia para tratar de descalificar a sus críticos. ¿Cómo puede ser que un tuit inventado por Jesús Ramírez Cuevas
hace 3 años, salga ahora a la palestra como la noticia principal de su mentirosa de la mañana para decir que los cálculos se equivocaron y que el dólar no cuesta 35 pesos por unidad. Esto es verdaderamente penoso porque el tuit de referencia no fue hecho por el autor al que se le endilga el tuit, sino que lo hicieron los bots al servicio del presidente para tener elementos con que acusar cuando le viniera en gana a que no emitió el tuit. Así es como procede la TTTT. ¿Cómo vamos a creer en un presidente calumniador, en un presidente mentiroso, en un presidente enfermo? ¿Cómo vamos a confiar en lo que puede hacer en los próximos 30 meses si no se le revoca el mandato el 10 de abril? A mí no me espanta lo que ya hizo. Bueno, sí me espanta, pero eso lo vamos a sentar en la historia. Ya estamos tecleando. Lo vamos a sentar en la historia y no va a poder eludirla. Yo vuelvo a insistir que López Obrador va a ser el primer expresidente que va a acabar tras las rejas y va a ser a petición y a clamor del pueblo mexicano, incluso de aquel que todavía no se quita las vendas creyendo que los bonos que ofrece a los ninis y a los adultos mayores salen de su bolsillo y no del erario nacional. Es decir, todos los contribuyentes somos quienes aportamos ese dinero que López Obrador distribuye unilateralmente a costa de ir quitando otras banderas sociales y de ir quitando beneficios que antes se tenían, como el Seguro Popular, por ejemplo, que se ha convertido en un margallate con todo lo que inventó el INSABI, que no sirve para nada, que ha reducido el número de medicinas, que desgraciadamente mantiene a los niños con cáncer en el abandono, que no se refiere, por ejemplo, nunca el presidente al gran escándalo del narcotráfico que ha escalado posiciones increíbles al grado tal de que se calcula que ya no hay Estado de la República libre del peso del narcotráfico y que son los narcotraficantes los que ponen la palomita a aquellos que quieren ser candidatos a gobernadores o a senadores o a diputados o a presidentes. Ya están fijándose en quiénes son los presidenciables, no solo de Morena, sino también del PAN, porque resulta que el PAN de inmediato le hizo caso al presidente cuando dijo ya es hora de que suelten los nombres de sus precandidatos. Y ahí va el PAN haciéndole caso y una reverencia al presidente para mostrar una cauda de sujetos, algunos de ellos verdaderamente miserables, como Francisco García Cabeza de Vaca, todavía gobernador de Tamaulipas, que es un hombre que el año pasado estuvo perseguido por la Fiscalía General de la República como bandera para que Morena pudiera ganar las elecciones del año pasado en 15 estados de la República, en donde hubo cambio de gobernadores y a nivel federal, en donde hubo cambio de diputados. Bueno, fue tan bochornoso el asunto que el señor López Obrador hace un mes y medio estuvo en Tamaulipas y le dio un abrazo a Francisco García Cabeza de Vaca, olvidándose de las acusaciones que él mismo hizo y formuló contra el gobernador. Resulta que ya nos damos cuenta de que los gobiernos de los estados a los que abraza el presidente, sean de Morena o del Primor, como le llaman algunos, o del PAN, a los que abraza Morena, a los que abraza López Obrador, son verdaderamente repulsivos. Ahí tienen al violador de Guerrero con su hijita Evelyn, mostrando la cara alegre de un gobierno felón. Por ahí tienen al nalgueador de Zacatecas, David Monreal Ávila, a quien nunca se acusó por haber abusado, agredido sexualmente a una candidata de Morena a diputada. No se dijo nada, se dejó pasar. Y por ahí tienen a Laida Sansores, campechana, a la que le llaman ya la cabaretera del AIPA,
porque se puso a bailar al ritmo de Me canso ganso, una cumbia que alegró el corazón de los AMLovers en aquella magna inauguración que seguramente pasará a la historia como un ícono histórico, como un hecho inmejorable de cómo había cumplido su deber este presidentito que tenemos ahora. Ya me fui a buscar en la hemeroteca que tengo cómo fueron las inauguraciones del aeropuerto Benito Juárez, de la Terminal 2, y la verdad es que fueron normales, cortón de listón y se acabó, unas con más gente que otros, pero finalmente sin tanto barullo, sin tanta alaraca, como si fuera realmente inaugurar un aeropuerto, algo que debiéramos todos los mexicanos estar exultantes por ello. En la época de Echeverría se inauguró el aeropuerto de Mérida, lo recuerdo muy bien, y no hubo más que un recorrido breve y se acabó, y a ponerse adelante el aeropuerto. Y en esa época se inauguraron varios aeropuertos, incluso se dijo que todos se parecían unos a otros, pero bueno, eso es otra cosa. El hecho es que ya nos cansamos de las calumnias, presidente. Vaya usted a calumniar, pero a su familia. Calúmnielos. Por lo menos, no calúmnielos. Diga la verdad de ellos. A ver si se atreve. Porque usted sí, que cuida a sus pollitos, y los deja hacer lo que les da la gana. Y aduce que no están dentro del poder público. Tampoco están en el poder público los informadores a los que usted denuncia, a los que usted llama corruptos, cuando usted es el corrupto. Usted y solamente usted es el más grande corrupto de este gobierno. Hay muchos corruptos en su gabinete, empezando con la bestia esta de Manuel Bartlett. Hay muchos miserables en su gabinete. Hay muchos intereses creados dentro de su gobierno. Hay una execrable unidad con las empresas más despreciables del mundo. Con Odebrecht, la de los sobornos, por la que mantiene usted en la cárcel a Emilio Lozoya Austin, y le vuelve usted a dar la puerta abierta a esta empresa para que haga una planta en Coatzacoalcos de polietileno, presidente. Y luego a Baker Hughes, la que le prestó su casa, dicen que le prestó, pero más bien se la regaló, porque usted mismo dijo, caramba, si nomás la está rentando, ¿por qué no se la regalan? Usted lo dijo, presidente. ¿Cómo se atreve a decir semejante cosa? ¿A dónde quiere usted llegar con sus mentiras y sus calumnias? A esa empresa le da a usted la oportunidad de medrar con la refinería de Dos Bocas en Paraíso, Tabasco. Paraíso que se ha convertido en un verdadero infierno. Y el Tren Maya. Ya, presidente, deje de calumniar, deje de decir mentiras. Todo esto, no se da usted cuenta, representan su suicidio político. Se está usted ahorcando en su propia cuerda. Es usted una vergüenza de presidente. Recorrió usted las instalaciones de Santa Lucía, permitiendo que un militar le hablara al monumento de Felipe Ángeles, como si se tratara de extender la brujería de la revolución al aeropuerto más ridículo que se ha inaugurado en los últimos tiempos en el mundo. Invita usted a los pobres a ir allá. Los que no han visitado nunca un aeropuerto, ni siquiera el Benito Juárez, porque solamente transitan por los aeropuertos calculando lo que se mantiene en la estadística oficial, el 8% de los mexicanos. El 92% restante se asombra, claro, con una obra, aunque tenga láminas en el techo, porque no tienen punto de comparación. Y además, no saben, porque les dicen otra cosa, cuánto de más nos costó el aeropuerto de Santa Lucía. Si iba a costar 300,000 millones de pesos el de Texcoco, el de Santa Lucía, con lo que se le pagó al de Texcoco, a los que estaban construyendo el aeropuerto de Texcoco, más lo que costó el aeropuerto de Santa Lucía, nos costó 416,000 millones de pesos.
es una mentira todo lo demás. Ahí están los datos. Ahí está la Auditoría Superior de la Federación, que seguramente va a dar a conocer la realidad en un momento dado. A menos de que usted destruya y desconozca el Congreso, a la Cámara de Diputados, como quiere usted desconocer y destruir al Instituto Nacional Electoral que conduce el proceso de revocación de mandato con todas las dificultades que ha afrontado gracias a usted. Miserable presidente, que ha engañado a todos los mexicanos, que nos ha dividido, que ha radicalizado a los mexicanos. ¿Qué es lo que usted quiere? ¿Quedarse en una ínsula con su grupito de personeros para gobernar a México? No se lo vamos a permitir, presidente. No se lo vamos a permitir. Y lo digo porque no me van a callar. Con cero cobardía.